Seamos realistas, nunca nos quedaremos leyendo un libro que no nos sumerge de lleno en sus páginas. Para eso es que existe la ambientación. Aprende a hacer una en condiciones de una maldita vez. Primero que todo, debes tener en claro qué es la ambientación. La ambientación es el contexto espacial, temporal y social en el que se desarrolla nuestra historia, y jugará un papel fundamental en cómo los lectores se sumergen en ella. Es importante porque puede ayudar a establecer el estado de ánimo, influir en el comportamiento de los personajes, afectar al diálogo, presagiar acontecimientos, invocar una respuesta emocional, reflejar la sociedad en la que viven los personajes y, a veces, incluso desempeñar un papel en la historia. La ambientación es el condimento esencial que da sabor a la obra. Los detalles de la ambientación pueden ser útiles para proporcionar datos de manera indirecta, y el lector puede entrar en ella con ojos nuevos, buscando recovecos que le den pistas sobre el protagonista o sobre cómo se vivía en ese lugar. Es momento de crear una ambientación efectiva. Esto será posible gracias a 3 puntos claves. Investigación. Investiga sobre el contexto histórico y geográfico en el que quieres ambientar tu historia. Asegúrate de comprender las características culturales y sociales de ese lugar y tiempo para hacerlo más realista. Esto ayudará a evitar inexactitudes y errores que puedan distraer o confundir a los lectores y aportará una mayor credibilidad y verosimilitud a la historia. Descripciones detalladas. Utiliza descripciones sensoriales para que los lectores puedan visualizar los lugares y sentirse parte de ellos. Describe los ambientes de manera que sean relevantes para la trama y los personajes, ya que esto ayuda a desarrollar la historia de manera coherente y a profundizar en la comprensión de los personajes y sus acciones. Consistencia. La consistencia es fundamental para mantener la credibilidad y la coherencia en una historia. Si hay contradicciones en las descripciones, los lectores pueden sentirse confundidos y perder el interés en la historia. Por lo tanto, es importante cuidar la coherencia temporal y espacial, asegurándose de que los eventos y lugares descritos sean consistentes a lo largo de la narración. Esto ayudará a construir una experiencia de lectura más fluida y satisfactoria, donde los lectores puedan seguir fácilmente el hilo de la historia y sumergirse en el entorno narrativo. Ahora es momento de un ejercicio práctico. Imagina que estás escribiendo una novela de aventuras que se desarrolla en una selva tropical. Describe la exuberante vegetación, los sonidos de animales exóticos y el olor del aire húmedo. Introduce a tu personaje principal enfrentando los desafíos del clima y la fauna local. Establece elementos como los peligros que surgen de la vida silvestre y haz todo lo posible porque tus lectores se sientan dentro de la historia. Recuerden compartir sus ejercicios en los comentarios y estaré encantado de leerlos y brindarles retroalimentación. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Subo videos sobre libros y sobre cómo mejorar tu escritura creativa. Nunca dejes de escribir, y nos vemos en el próximo video.